¿Qué alimentos son los que producen que aumente mi producción? ¿Realmente eso es cierto? ¿Existen alimentos que aumenten mi producción? Y durante la lactancia, ¿qué alimentos puedo comer? ¿Tengo alimentos prohibidos? Bueno, pues de esto y mucho más vamos a hablar en el vídeo de hoy. Bueno, y por cierto, si no me conoces, me llamo Maite Aguilera, soy enfermera especialista en pediatría, además soy consultora internacional de lactancia materna y BCLC. Hace un montón de años que me dedico a ayudar a las mamás a iniciar su lactancia materna. Y bueno, pues decirte que si todavía no te has suscrito a este canal de Lactoschool, aquí tienes el enlace aquí abajo para poder hacerlo y a poder seguir viendo vídeos como este en el que te van a ayudar a iniciar, resolver, prevenir problemas de lactancia y, en fin, tener una lactancia materna feliz, ¿no? Y satisfactoria. Bueno, vamos con digamos, el meollo del asunto de este vídeo. Algo que me preguntáis siempre, Maite, ¿qué alimento puedo tomar para aumentar mi producción? Es cierto que si tomo infusiones de hinojo van a aumentar la producción, es cierto que si tomo leche de almendras va a aumentar mi producción, es cierto que si tomo dátiles va a aumentar mi producción, o que si bebo mucho líquido va a aumentar la producción. Bueno, pues siento decirte que no existe ningún alimento que pueda aumentar tu producción. De hecho, el hinojo, que es muy comúnmente usado para esto, pues antes estaba casi contraindicado, es de un riesgo bajo, pero no se debe de tomar porque no hace falta para aumentar la producción, ni aumentar el número de líquidos. De hecho, si aumentas el número de líquidos, sobre todo al principio, con el fin de que te venga antes la subida de la leche, o para tener más producción de leche, puedes producir un efecto contrario, que es, por ejemplo, una engurgitación mamaria, que es una patología mamaria en donde existe un acúmulo de exceso en las mamas, ¿no? Entonces, ojo con esto, porque no solamente no existe ninguna bebida ni ningún alimento que aumente nuestra producción de leche, sino es que también puede llegar incluso a ser perjudicial. Así que ni los dátiles, ni la leche de almendra, ni beber más líquido, ni tomar hinojo, ni hierbas extrañas van a aumentar lo que es la producción. De hecho, hay muchas hierbas y muchos tipos de infusiones que se indican y están contraindicadas con la lactancia. Hasta ahora, por ejemplo, el hinojo, que era lo comúnmente usado, estaba totalmente contraindicado a la lactancia. Ahora se ha visto que no existe tanto riesgo, pero de todas maneras se ha visto que no es eficaz para aumentar lo que es la producción de leche. Pero hay otras infusiones que se toman y pueden ser contraindicadas para la lactancia materna, con lo cual siempre recomiendo que a la hora de tomar cualquier cosa, cualquier infusión o incluso para cualquier medicamento, existe una página web que se llama elactancia.org, que es fundamental que la conozcáis, pues bueno, para saber qué es lo que está permitido tomar o no, o qué hacer. En esta página podéis también ver todo tipo de comportamientos. Me puedo tintar el pelo, me puedo hacer la depilación láser, me puedo tatuar, es decir, esta página apuntárosla ya y bueno, tenerla memorizada, porque es súper útil para deciros si puedes o no, si hay riesgo alto, muy alto para tu lactancia, o riesgo bajo o muy bajo para tu lactancia. Bueno, dicho esto, pues bueno, ¿cómo podemos aumentar esa producción de leche si es lo que estás buscando? Pues la única manera de aumentar esa producción, es decir, la manera más efectiva, es a través de la succión directa del bebé al pecho, aumentar el número de veces que le damos la succión del bebé al pecho de una forma correcta. No te, digamos, espérate que termine este vídeo y no te vayas todavía, porque al final del vídeo te voy a dejar en los laterales pues vídeos para que veas cuando existe un agarre correcto al pecho, cómo realizarlo, cómo iniciar esta lactancia de forma exitosa para que no tengas problemas con el tema de la producción de leche. Y luego, otra forma, además de la succión del bebé, otra forma de aumentar tu producción es con extracciones del pecho, bien de forma manual, sobre todo si es al principio, con el calostro siempre se aconseja lo que es una extracción manual, o bien con una extracción con el sacaleches. ¿De acuerdo? De todo esto, en breve voy a hacer más vídeos para que sepáis cómo se realiza una extracción manual y para los consejos más prácticos para hacer una extracción con sacaleches de forma efectiva. Entonces, estas dos cosas, lo que es la succión, lo que es el estímulo y lo que es la extracción de leche con un sacaleches o de forma manual, o un sacaleches manual o con un sacaleches eléctrico, es la manera en la que nosotros podemos hacer para aumentar nuestra producción. ¿De acuerdo? Y luego, a la siguiente pregunta, la segunda pregunta que hablábamos de, oye, ¿qué es lo que
puedo comer durante mi lactancia para tener mejor leche? Es la pregunta que me hacen muchas mamás. ¿Qué es lo que debo de comer? Así mi leche, además de lo que decíamos, aumenta la cantidad, que no existe, pero ¿hay algún alimento que aumente la calidad? Bueno, pues temo deciros que tampoco existe alimentos que aumenten lo que es la calidad de la leche. Tu leche siempre va a ser de calidad. Comas comida más basura o comas una dieta equilibrada. Por tu salud debes de seguir una dieta equilibrada como seguirías esa dieta en cualquier época de tu vida. No hace falta que porque estés con lactancia sigas una dieta específica, hay que seguir una dieta equilibrada, pero por tu salud, no porque tu leche vaya a ser de mejor o peor calidad, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que solamente hay algo que hay que tener en cuenta a la hora de ingerir, que son los pescados grandes, porque pueden tener un alto contenido de mercurio, y el mercurio sí que pasa a través de la leche materna y puede ser perjudicial para tu bebé. Entonces, por ejemplo, tipo tiburón, tipo emperador, de acuerdo, todos estos tipos, pues eso, el mero, estos tipos de pescados grandes hay que evitar consumirlos durante la lactancia porque pueden tener un alto contenido de mercurio y eso pasa a la leche materna. Pero si no, todos los alimentos son compatibles con la lactancia materna, y el tipo de dieta que tienes que seguir es un poco de dieta equilibrada, pero eso no hace falta decirlo, hay que, pues eso, que contenga todos los grupos de alimentos, ¿no? De verduras, frutas, carnes, pescados, es decir, luego si llevas una dieta a lo mejor vegana, por ejemplo, o una dieta ovo-vegetariana, en el que, pues bueno, no están todos los grupos de alimentos incluidos, ahí, por ejemplo, sí que se recomienda lo que te tomes, digamos, un suplemento de vitamina B12, porque este tipo de dietas son bajas, son deficitarias en esta vitamina que necesita que esté también en la leche, y entonces, pues bueno, ese suplemento sí que deberías de tomártelo. Pero por lo demás, no hace falta hacer ningún tipo de medida, sino seguir una dieta completamente normal, evitando lo que os he comentado antes de los pescados grandes con alto contenido de mercurio. Y referente a las bebidas, pues bueno, aquí las bebidas sí que aquí hay excepciones, ¿no? El alcohol está totalmente contraindicado, y muchas infusiones también están contraindicadas, como por ejemplo el poleo menta, en las infusiones de eucalipto, y todo para eso os he comentado antes la página web que deberéis de tenerla y memorizarla, que es la de www.elactancia.org. Esta página metéis cualquier tipo de bebida de infusión y te dice qué riesgo tiene y si puedes tomarla o no durante la lactancia. Bueno, pues nada, como os he comentado antes, aquí os voy a dejar los vídeos relacionados con lo que es un agarre correcto al pecho para iniciar la lactancia de manera correcta. Y nada, espero que os haya servido, que os haya ayudado este vídeo, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!